Buenas noches. Luego de que el Tribunal Federal en Estados Unidos determinara que Puerto Rico es una colonia, ¿se logrará algún tipo de consenso, estadidad o independencia, o estadidad sí o no? De esto y más dialogamos hoy aquí, en Directo al Punto. Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Directo al Punto. Les habla Mariel Pagán y hoy nos acompaña el exsecretario y exrepresentante José Pichi Torres Zamora. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Y candidato nuevamente a la papeleta del PNP en noviembre? Candidato nuevamente en la Cámara por Acumulación, así que bien agradecido del pueblo progresista. Torres, salió la decisión del Tribunal Federal 2 veces, ya quedó establecido de que Puerto Rico es una colonia ante el Congreso en Estados Unidos. Una reacción de ustedes a eso y una reacción, ¿verdad?, a que ahora hay una oferta que han hecho el Partido Popular Democrático de estadidad, sí o no. Mira, básicamente los tres poderes federales, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se han expresado en las últimas semanas y meses de que Puerto Rico es efectivamente lo que siempre hemos dicho, un territorio de Estados Unidos, que está subyugado a la cláusula territorial y el Congreso americano. De hecho, el proyecto Promesa que aprueba el Congreso en la Cámara de Representantes dice claramente que están actuando porque tienen el poder para discernir sobre los asuntos de los territorios y las posesiones, y Puerto Rico es un territorio. Así que con eso dicho, básicamente el ELA, el Commonwealth, la Ley 600, como la queremos llamar, queda establecido que es un territorio para todos los efectos, que dice que básicamente en su momento, y como dijo Luis Muñoz Marín, y lo traigo, ¿verdad?, porque es algo que hay que repetir, Luis Muñoz Marín dijo que el ELA era transicional hacia algo que fuera definitivo. Así que con eso dicho, y con lo que está pasando en la ONU y en otros frentes, básicamente Puerto Rico se va a enfrentar próximamente, y yo digo próximamente porque lo veo en 3, 4 años, a su decisión máxima, si vamos a estar como país independiente o si vamos a estar como parte de la Unión, como un Estado 51, y yo creo firmemente que la mayoría puertorriqueña cree en ese Estado 51. El presidente del partido, ¿verdad?, el doctor Ricardo Rosselló, promueve el Plan Tennessee. ¿Cómo usted cree que ahora del Partido Nuevo Progresista ganar las elecciones y estar todo este panorama, ¿verdad? Se espera que la Junta de Control Fiscal se apruebe, no tenga ningún problema en el Senado. ¿Usted cree que se pueda promover esto ante el Congreso? Mira, yo creo que se puede promover. Si bien es cierto que a nivel local, tú ves como el Partido Popular efectivamente, como dijiste, está hablando de lo que va a ser supuestamente una consulta, estadidad sí o no. No creen en la estadidad, no defendieron los resultados del 2012, de las elecciones del 2012 donde ganó la estadidad, pero ahora dicen que quieren llevar esa consulta. Yo firmemente creo que sí, que los estadistas cuando ganemos podemos crear esta acta habilitadora, crear estos puertorriqueños, ¿verdad?, estas posiciones de puertorriqueños que irán efectivamente a la capital federal donde se manejan los asuntos de Puerto Rico, como dice Promesa. David Beniel ya dijo que no era estadista. En estos días ya él dijo que no era estadista. David Beniel es independentista, yo creo que se le ve la costura, yo creo que está claro, y yo personalmente creo que Mariel, las elecciones del 8 de noviembre son bien sencillas. O estás a favor de la Unión o estás en contra de la Unión, y eso es lo que los puertorriqueños tienen que tener claro. ¿Usted favorecería una medida, ya sea en enero o si se diera en algún momento de lo que queda de este año aquí a noviembre, estadidad sí o no? No, mira, yo básicamente creo firmemente que lo que los puertorriqueños votaron en el 2012 es lo que tenemos que respetar. Y obviamente con eso en la mano, creo firmemente que cuando ganemos tenemos que llevar ese acta habilitadora, tenemos que llevar ese acta de entrada a la Unión, que Jennifer González llevará como comisionado residente. Ahora, si los populares quieren un referéndum, si ellos quieren legislar algo, tiene que ser como la mayoría la minoría en la Cámara y en el Senado PNP radicó durante esta semana. Tiene que ser un proyecto de estadidad o independencia. Ese no, votarle no a la estadidad tiene que tener una consecuencia. Y hay que decirle al pueblo puertorriqueño que esa consecuencia, ¿cuál es? La independencia. ¿Pero usted cree que la gente le votaría? ¿Cuál es la estrategia, según ¿verdad?, su parecer, de que ellos pongan estadidad sí o no y no estadidad o independencia? Bueno, la estrategia es bien sencilla. La estrategia es que los estadistas sí votaremos por la estadidad, pero todas las fuerzas en contra de la estadidad que ellos entienden que son más. O sea, si tú unes a los estadolibristas, a los soberanistas, a los independentistas, a los del PSP, a los socialistas, ellos entienden que son muchos más y que eso le darán más del 50%. Y obviamente derrotan la estadidad, la echan a un lado. Y como votaste por el no, pero no dijiste lo que es el no, entonces vamos a ver qué es el no. Yo no creo eso. Yo firmemente creo que después el pueblo se tendría que someter a cualquiera de las opciones del no. Ya el pueblo se expresó, se expresarían por el no y tienen entonces que decidir qué vamos a hacer con ese no, porque entonces no está en manos del pueblo. El no sería lo que ellos decidan que es el no. Y eso es lo que yo creo que no debe pasar ahora. Yo personalmente creo que bien orientado el pueblo puertorriqueño atesora la ciudadanía, el pueblo puertorriqueño atesora la unión con los Estados Unidos, el pueblo puertorriqueño
claramente quiere estar atado a lo que es la nación americana, y ese pueblo puertorriqueño incluye a un 80% de los populares que votan por el Partido Popular. Y que si bien es cierto, muchos de los hermanos puertorriqueños que han emigrado a cualquier estado, ¿verdad?, de la nación, se han ido a uno de los estados. No se ha ido a Perú, no se ha ido a México, no se han ido a Colombia, se han ido a uno de los estados. Aquí da gracia porque aquí se habla de la diáspora y escuchamos hablar de la diáspora. La diáspora son los hermanos que se fueron fuera del territorio. Yo veo hermanos que se fueron a los estados contiguos de la nación americana porque somos territorio, somos parte de la nación americana. Diáspora son aquellos que se van a Europa, diáspora son aquellos que se van a Santo Domingo. Esos son los menos. La gran mayoría de los puertorriqueños que tú y yo conocemos, los familiares que tenemos, viven en los Estados Unidos. Somos parte de la nación americana y son estados contiguos a nosotros. ¿Usted cree que esa crisis que enfrenta la isla acercaría más a, si se hiciera otro plebiscito, a que las personas de verdad entonces voten más contundentemente hacia algún tipo de anexión más fuerte con Estados Unidos? Mira, Mariel, yo lo veo en el sentido de que la crisis fiscal que tenemos y el hecho de que el Congreso Federal está tomando control de la cosa financiera en Puerto Rico y del gobierno de Puerto Rico, lo que va a provocar es efectivamente que de aquí a 3, 4, 5 años Estados Unidos sí nos va a ayudar, sí nos va a sacar de la crisis, sí vamos a levantar la economía puertorriqueña, pero al final del camino nos van a decir de igual a igual, ahora decidan. Ahora dime si quieres ser independiente o dime si quieres ser entonces Estado. Y para ser Estado tienes que ser un territorio incorporado y de ahí seguimos el proceso. Los detractores de la estadidad dicen que como el Congreso no nos ha querido ayudar es porque no desea que seamos Estado. Mira, no, yo creo que el Congreso básicamente pasó por unos momentos significativos para trabajar con crisis fiscal en Estados Unidos. Recordarás que en el cuatrienio pasado, cuando había una crisis fiscal en Estados Unidos y el presidente Barack Obama montó, ¿verdad?, que la estrategia de fondos ARRA, Puerto Rico fue parte de la estrategia de fondos ARRA. Llegaron 6 billones a Puerto Rico para hacer economía en Puerto Rico como los demás estados. Ahora, si Puerto Rico recibiera fondos porque tiene una crisis fiscal, porque debe a sus bonistas, porque debe a sus acreedores, a la gente que le prestó, pues de igual a igual tienen que prestarle a Chicago, que tiene problemas, a Illinois en Chicago que tiene problemas, tienen que prestarle más dinero a Detroit, tienen que prestarle a otros estados y ciudades que tienen problemas. Así que yo lo que creo que el Congreso está haciendo es, si no le presto a los míos, tampoco te voy a prestar a los tuyos. Ahora te voy a hacer un acta, una ley para que tú levantes, eche para adelante, al final del camino hablamos. Torres Zamora, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a estar analizando la Junta de Control Fiscal. Y regresamos a Directo al Punto, hoy conversando con José Pichi Torres Zamora. Torres, la Junta de Control Fiscal, ¿usted la promueve? ¿Cree que es buena? ¿Cree que tiene que haber algún tipo de supervisión? ¿Cree que es negativa? ¿Cómo usted ve todo esto que se está aprobando y que parece ser que en el Senado Federal va a tener luz verde para pasar? Va a pasar, yo creía que no iba a pasar, pero desgraciadamente cuando tú miras lo que está pasando y la presión que está poniendo el presidente Barack Obama, te da a entender que sí, que si pasó en la Cámara va a pasar en el Senado. Yo personalmente creo que algo tiene que llegar. Yo creo que los Estados Unidos se cansaron de los puertorriqueños en el sentido de que ya nos cansamos de que ustedes hagan mal uso de lo que le dimos, que es el gobierno de Puerto Rico. Si es una junta de control fiscal, si es una junta solamente para controlar los préstamos o el pago de los préstamos, algo tiene que llegar, personalmente algo tiene que llegar. Y tiene que llegar así porque si los gobernantes, en este caso Alejandro García Padilla y este gobierno, ha tenido la osadía de no pagarle a los bonistas cuando nuestra Constitución dice que tenemos que pagar, pues entonces ¿qué podemos esperar? No de un gobierno PNP. Yo creo que los PNP hemos sido claros, siempre hemos pagado las obligaciones, siempre hemos hecho lo correcto. Pero si obviamente el gobierno popular lo ha hecho, pues algo tiene que haber. En ese sentido, no favorezco a la Junta en el sentido de bajarle el salario mínimo a la juventud puertorriqueña. Entiendo que el hecho de que las pensiones de los jubilados del sistema de gobierno de Puerto Rico queden a último nivel, o sea, lo último que se va a salvar aquí es la pensión de que le sirvió a Puerto Rico, que yo creo que debería ser lo primero que vamos a salvar. Pues esas cosas pues, van en contrasentido de lo que es una sociedad y un gobierno que le sirve a su pueblo. Y eso sí que sería una tragedia, de verdad, porque muchas personas mantienen a sus nietos, ayudan a sus nietos, o están comprometidos para pagar sus medicamentos y condiciones de salud. Bueno, es una tragedia porque cuando tú hablas de los jubilados en Puerto Rico, toma en consideración que este año por primera vez igualó, o sea, la cantidad de personas jubiladas que reciben su dinero del sistema de jubilación del gobierno de Puerto Rico, de retiro, y la cantidad de personas activas que están trabajando y aportan al sistema es la misma, 50-50. Es la primera vez en la historia que eso sucede y eso va a tener implicaciones. Pero eso te dice también que hay
una gran cantidad de puertorriqueños allá afuera que todavía son útiles a la sociedad, pero que están jubilados, retirados, que sí, que mantienen a sus nietos, que mantienen a sus hijos todavía, que trabajan y se mantienen gracias a ese salario. Si se lo cortas, ¿qué vamos a hacer? Porque es un salario, es un ingreso. Pagaron por eso y yo creo que tenemos que defenderlo y eso debe estar número uno en las prioridades de los que vamos a defender ese área dentro de, ¿verdad?, los poderes que tiene la Junta de Control Fiscal. ¿Usted cree que a pesar de la crisis económica y que todas las administraciones de alguna manera u otra, unas más responsables que otras, ¿verdad?, han aportado a esa situación, pero usted cree que se pudo haber evitado que esta administración de Alejandro García Padilla llegara a este punto de que nos impusieran una junta? Total, ¿Se pudo haber evitado? Total, yo creo que las declaraciones más nefastas para el pueblo puertorriqueño, y el resultado lo estamos viendo ahora, fueron en el 2013, allá para abril, mayo del 2013, cuando Alejandro García Padilla le dijo a los bonistas o a las casas acreditadoras: me vale, me importa lo que ustedes digan, no les voy a hacer caso. Y cuando dijo esas palabras del me vale, obviamente puso un sistema completo de préstamos, un sistema completo de acreditación de préstamos, rating, como le llaman, en juego. ¿Por qué? Porque como toda familia puertorriqueña que tiene que a veces tomar prestado para mantener las obligaciones del diario y renovar su préstamo, como lo hizo mi mamá con nosotros cuando nos criamos, el gobierno de Puerto Rico también tiene que tomar prestado para hacer obras de infraestructura, para mantener la cosa pública. Si tú le dices a la gente que te presta que me importa poco lo que ustedes piensen de mí, te pago cuando me dé la gana, pues tienes el resultado de que no tienes dinero, no puedes coger prestado, no puedes mover la cosa pública, y eso es lo que pasó. Mira Argentina, el caso de Argentina, o sea, por 10 años los Kirchner no quisieron básicamente aceptar el pago de los prestamistas, no le pagaban a los que le prestaron a Argentina, se paró la economía de Argentina, se paró todo. Cambia el gobierno, viene un nuevo gobierno que es Macri, ese gobierno cree en devolverle la estabilidad económica a Argentina y miren, tal vez 3 semanas, 6 semanas, ya habían hecho préstamos, ya estaban moviendo la cosa económica y ya se ve el resultado en menos de 6 meses de gobierno del nuevo presidente. Así que es la cara que tú le des a las personas que prestan. ¿Cómo usted visualiza un posible gobierno PNP en enero con una Junta de Control Fiscal? Interesante, bien interesante. Te lo digo porque obviamente tienes un proyecto de ley que le da un poder increíble a las personas que estén designadas. Un poder para decidir o no el presupuesto de Puerto Rico, un poder para eliminar leyes, un poder para poner en moratoria las leyes. Pero ese poder, de la forma que está escrito el proyecto, te dice que no es de ellos. O sea, ellos le van a decir a la legislatura qué hacer o qué no hacer. Así que la pregunta de nosotros que estemos allí, los legisladores, es cómo vamos a manejar esas cosas que se nos van a decir. Si de repente no están de acuerdo con el presupuesto de Puerto Rico, ¿cómo lo vamos a manejar en la legislatura? Si de repente, por ejemplo, quieren eliminar una ley, vamos a decir una ley como la de sindicatura, por decir una, ¿verdad? No estoy diciendo que sea esa, pero por decir una, ¿cómo lo vamos a manejar en la legislatura? Si es una ley de beneficio, ¿cómo lo vamos a manejar en la legislatura? Porque el propio proyecto de ley lo que dice es que la Junta recomendará a la legislatura para que la legislatura y el Ejecutivo actúe. Así que nos están mandando, nos están diciendo, pero al final del día la legislatura, que está compuesta de puertorriqueños, por ejemplo, si van a tocar las pensiones de los puertorriqueños, yo estoy en contra de que las toquen. Yo creo que la pensión tiene que ser número uno en esa lista de prioridades. ¿Podrán ustedes hacer algo si en ese ejemplo que usted está dando? Claro, yo creo que sí, yo creo que se puede hacer porque si el andamiaje constitucional de Puerto Rico dice que la legislatura aprueba, el Ejecutivo firma y se implementa, y la propia ley de la Junta de Control Fiscal dice que van a recomendar para que la legislatura actúe, pues ahí van a empezar los choques. Cuando la legislatura le diga, no, eso que me pediste no, esto sí, pero esto no. Ahí van a empezar los choques y ahí se va a empezar a moldear básicamente lo que será obviamente ese nuevo proceso de una junta o un supragobierno encima del gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, hay que tener los pantaloncitos bien puestos y las falditas bien puestas, los que estemos ahí en la legislatura, y no nos puede temblar la mano cuando tengamos que defender los intereses de los puertorriqueños. David Bernier ha dicho, ¿verdad?, en varias ocasiones desde que asumió la presidencia del Partido Popular Democrático, que los impuestos, ¿verdad?, que sí, que sí no, que sea esto, ha querido hacer unas enmiendas en varias leyes que se aprobaron durante esta sesión, que culmina, de hecho, el sábado termina el proceso de aprobación y el 30 es la última sesión ya de este cuatrenio. ¿Cómo usted ve para adelante? ¿Hay algún tipo de oportunismo por la oposición que ocupa? ¿Es porque cree de verdad en los impuestos? O como él ha dicho que muchos de los impuestos de él, que él se los recomendó en contra, ¿verdad?, en silencio al gobernador, en privado. ¿Usted le cree eso? ¿Que fue en privado que le dijo, no, como él ha dicho, que no impongan ciertos impuestos? Yo creo que el problema que tiene David Bernier con el pueblo de Puerto Rico es que la gente le está perdiendo la credibilidad. Y al político lo último que puede perder es su credibilidad, su palabra ante el pueblo puertorriqueño. David Bernier en ese sentido... Dice que no se acordó tampoco cómo votó en el plebiscito. Dice que no se acuerda cómo votó en el plebiscito, que yo creo que todos sabemos cómo votamos, yo estoy claro de cómo voté.
Por otro lado, dice que le recomendó al gobernador en silencio y mantuvo silencio por el respeto al gobernador, pero nunca lo levantó. Bueno, Carmen Yulín se opuso a muchas cosas que hizo el gobernador y lo dijo claramente, y es una líder. O sea, y se le reconoce como una líder alcaldesa de San Juan dentro del Partido Popular. Y eso, pues mira, se le aplaude en ese sentido. El problema que tiene David es que o le habla claro al pueblo puertorriqueño o ¿Y no le varios habla claro. representantes? Y varios representantes que fueron revalidados, con todo y que fueron en contra del Con la gobernador, campaña que le hicieron. con la campaña que le hicieron. Así que yo creo que David Bernier el problema que tiene es que nadie le cree lo que está diciendo. Él cree en los impuestos, no creo que tenga la voluntad o no creo que tenga el deseo de quitar los impuestos que le han puesto los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque lo hubiese hecho ya. Él tiene control legislativo total y no lo ha hecho. Ahora, el pueblo puertorriqueño va a pasar revista. El 8 de noviembre se trata del Partido Popular, de David Bernier, que es lo mismo que Alejandro García Padilla, que es el mismo que te ha puesto los impuestos, que es el mismo que te ha dañado la vida y es el mismo que le faltó el respeto con mentiras al pueblo puertorriqueño. Pichi, vamos a una pausa y cuando regresemos, ¿usted es demócrata o republicano? Republicano. Vamos a hablar de Donald Trump. Y regresamos a la parte final de Directo al Punto. Pichi Torres Zamora, ¿Donald Trump le ganará a Hillary Clinton? ¿Qué era el Partido Republicano? Mira, yo soy miembro del Partido Republicano en Puerto Rico, soy delegado, de hecho, a la Convención Republicana en Ohio, y obviamente mi voto es por Marco Rubio, que es como se supone que sea. Marco Rubio fue el que ganó en Puerto Rico, aunque no esté corriendo, y ese voto se dará así toda la delegación de Puerto Rico. Que ahora dice que va para el Senado que ahora federal dice que otra vez. posiblemente va para el Senado otra vez federal en su estado de Florida. Ahora, dentro de eso, te tengo que decir, no creo que Donald Trump sea la persona correcta, independientemente lo hayan escogido. Creo que Donald Trump le hace más daño al movimiento del Partido Republicano en Estados Unidos que otra cosa, porque el Partido Republicano llevaba más de 8 o 12 años tratando de abrirse a las minorías, abrirse a sectores que necesariamente no se sentían representados por el Partido Republicano. Sectores obviamente sí desventajados, y en ese sentido, tengo que decir que el presidente del Partido Republicano, Priebus, por mucho tiempo trabajó estos pasados 8 años para lograr esa apertura. Y después que se veía una apertura, se veía un camino lógico dentro del Partido Republicano, de repente llega un Donald Trump en contra de todo, porque está en contra de todo, a favor solamente de él, que ha destruido básicamente ese camino. Yo creo que Hillary, independientemente, ¿verdad?, tiene mucho para ganar en esta próxima elección, porque Donald Trump, con las cosas que están pasando esta semana, camino a la convención, no creo que tenga la oportunidad. Después que él le logró, ¿verdad?, esa nominación, le cayó la macacoa, como decimos por ahí, le renunció el jefe de campaña. Bueno, ahora mismo tiene motín a bordo, despidió al jefe de campaña, al general manager de la campaña, despidió a otro aliado que estuvo con él desde el día cero en estrategia de política pública, tiene problemas para recaudar fondos a nivel nacional, porque ya se ve que tiene problemas, y hay una mentalidad a nivel nacional de vamos a salvar lo que tenemos, que es Cámara Federal y Senado Federal, porque Donald Trump simplemente va a perder por la clásica milla, y se está hablando de que hay estados republicanos, esos estados que son meramente republicanos, que deberían ganarse, que podrían estar en juego por el hecho mismo de que Donald Trump es el candidato. ¿Usted cree que podrá el Partido Republicano, ¿verdad?, a nivel nacional en su convención en agosto lograr otro líder? No creo. Yo creo que la suerte está echada. Yo creo que Donald Trump ya tiene los votos. No veo, a pesar de que Mitt Romney, que fue el candidato presidencial en el 2012, ha hecho frente a las aspiraciones de Donald Trump, no veo que salga alguien en la convención. La realidad es que tienen los votos y tienen que contarse tal cual fueron seleccionados. Paul Ryan ya se reunió con él. ¿Usted cree que puedan, si no, sentarse y lograr algún tipo de consenso, aunque sea público, para el bien del partido a nivel nacional? Paul Ryan ya se sentó con él, ya hay alineamiento de Paul Ryan, pero fíjate que Paul Ryan lo que está tratando es de mantener una mayoría en la Cámara Federal, porque obviamente tienen unos escaños que ya se sabe que van a trabajar duramente, porque todos van obviamente a la reelección cada 2 años, todos tienen que ir a la reelección, y hay unos escaños que se pondrían en juego dependiendo de esta elección por culpa de Donald Trump. Así que yo creo que se va a enfatizar en eso. Vas a ver escaños legislativos de básicamente minorías latinas, donde los puertorriqueños vamos a jugar un papel importantísimo. Luis Fortuño como exgobernador puertorriqueño, pero como miembro del Partido Republicano a nivel nacional, lo vas a ver teniendo un papel protagónico en muchos de esos escaños para mantener esa mayoría en la Cámara y afianzar obviamente el Senado. Ahora, que el Senado es un poquito más difícil, ¿verdad? El Senado Porque es un poquito más más difícil. apretado. Y tienes 1/3 de los senadores federales, como en todas las elecciones, 1/3 va a la reelección. En esta no es la excepción, 1/3 va a la reelección, pero entonces si los estados clave republicanos, que deberían ser un republicano, no importa qué, podrían estar en juego porque Donald Trump es el candidato, ahí es que empiezan los problemas. ¿Cómo usted analiza unas expresiones que hizo Raúl Labrador
de que él no fue electo para defender a los puertorriqueños, sino por el estado que él representa, que ahora mismo se me olvidó cuál es, Idaho, y que él no, por eso él no puede inmiscuirse o abogar a favor de Puerto Rico, pero él nació aquí, él tiene su familia aquí. ¿Cómo usted ve eso? Mira, la realidad, o sea, yo conozco a Raúl, tuve el placer de compartir con él en la capital federal, lo conozco a sus familiares aquí en Puerto Rico, pero la realidad es que sí, él es representante de Idaho. O sea, él no es representante congresional de Puerto Rico, o sea, y los problemas de Idaho no son los problemas de Puerto Rico, y Raúl, que ha logrado en su estado, es la primera vez que un republicano gana su distrito, es la primera vez que se mantiene, básicamente lo ha ganado 3 veces ya, esta sería en la reelección la 4ª vez, y a Raúl Labrador se le menciona como posible candidato a gobernador de su estado en un momento, o sea, en un futuro. Así que, mira, yo entiendo claramente lo que está haciendo, porque eso es como en Puerto Rico, tú tienes representantes por acumulación, ¿verdad?, que es mi candidatura, pero, por ejemplo, tienes representantes de distrito. Es como pedir a un representante de distrito, tal vez de la montaña, que en 12 proyectos que van en contra de la montaña porque están a favor, de, por ejemplo, del valle, de Yabucoa, por decir un pueblo. Pues claro que están en contraposición. Pero muchas personas podrían decir, allí no tenemos ninguna voz, excepto el comisionado residente, que es Pedro Pierluisi, y no tiene votos. Pero es que y todos están trabajando en común acuerdo trabajando ese proyecto. Pero desgraciadamente, Raúl como congresista se da a sus electores. Obviamente en Puerto Rico no votan por él y, como siempre digo, el poder del voto es lo más importante. Si tuviéramos puertorriqueños, esos 5 puertorriqueños que vivan aquí en Puerto Rico, que viajen a la capital federal a representarme a mí, a ti, al que nos está viendo, eso sería otra cosa. 2 senadores puertorriqueños, claro que sí, están abogando por nosotros. Pero Raúl defiende a su estado, como Gutiérrez defiende a su estado, como, mira, Nidia Velázquez, que es representante, es puertorriqueña. Llegó ahí gracias a Rafael Hernández Colón, llegó ahí porque trabajaba en la Oficina de Intereses Puertorriqueños en Nueva York. Pero representa a Nueva York, a su distrito. No representa a los puertorriqueños. Cuando puede, habla. Pero ya representa a su gente. Y puede estar seguro de que en una candidatura, ahora que va a noviembre, va a estar en su distrito representando sus problemas, y Puerto Rico, un segundo plano. Para concluir, ¿cómo ha estado el PNP en estas últimas 2 a 3 semanas después de la primaria? ¿Usted cree que no representa ningún tipo de peligro en rumbo aquí a noviembre? Mira, el PNP está trabajando efectivamente en la unidad. Yo siempre he dicho, después de un proceso, no esperen que todo el mundo esté contento. Eso es claro y lo digo claramente. O sea, hay personas que votaron por Pedro Pierluisi que necesariamente no están contentas con el resultado de que Ricardo Rosselló sí ganó la primaria y hoy es presidente del PNP, candidato a la gobernación, pero vemos a Ricardo Rosselló que como presidente está haciendo todo lo que tiene que hacer para lograr esa unidad. Se está reuniendo con personas que fueron aliados a Racimo, ¿verdad?, y defendieron a Pedro Pierluisi, claro que sí. Las reuniones con Pedro Pierluisi sé que se van a dar. Y al fin y al cabo es llevar el mensaje de que el PNP unido es mucho más partido. Y es el partido de la opción camino a noviembre. Ahora, tenemos que trabajar la unidad. Tenemos que trabajar obviamente todos los sectores y tenemos que llevar el mensaje correcto. Salió el expresidente del Partido Popular Democrático, el licenciado Héctor Luis Acevedo, poniendo en duda el escrutinio electrónico para las elecciones generales por este voto mixto y esta duda con las máquinas. ¿Le preocupa a usted como candidato? ¿Cree que debe hacer como él, que el escrutinio sea manual para la pureza del proceso? Mira, yo coincido con Héctor Luis. De hecho, como candidato camino a la primaria, casi un mes y medio antes dije que tenía preocupación porque el que no votara dentro del cuadrado, ¿verdad?, el cuadrito que había, perdía el voto. Y yo creo que la expresión máxima es la intención electoral, la intención de la persona. Esa es la expresión máxima que debemos contar. Yo he escuchado a Héctor Luis, de hecho lo llamé ayer, porque tengo mucha afinidad con Héctor Luis, es mi amigo personal. Entiendo sus planteamientos y obviamente es como él dice, yo no estoy procurando o pidiendo que todas las papeletas de Puerto Rico en un escrutinio se cuenten manual, pero donde haya 0.5% menos, que requiera un escrutinio papeleta a papeleta, que se dé papeleta a papeleta por personas de carne y hueso, porque ahora, de la forma que escribieron de la forma que escribieron el manual, dice que si vamos a recontar papeleta a papeleta, no es papeleta a papeleta, es que la pasamos por la máquina y la máquina vuelve a contar. Y si obviamente la máquina está contando mal, va a volver a contar mal. Y las papeletas que no se marcaron el cuadro no se contarán como papeletas en blanco. Yo creo que se debe dar eso. Yo digo, tal vez si el cuadrito sea más grande, algún tipo de... Es que el problema que yo tengo, el cuadrito, entiendo que no puede ser más grande, me dijeron, por la información que me dio la comisión, pero el problema que estamos viendo aquí, Mariel, es que tú tienes básicamente a mi comisionado, Jorge Dávila, mi comisionado electoral, no está velando por mis intereses como candidato, está velando los intereses de la máquina. Y el comisionado electoral del Partido Popular, cuando tú lo escuchas hablar, no está velando por los intereses de los candidatos del Partido Popular, está velando los intereses de la máquina. Y ellos son comisionados para velar mis intereses, los de mi partido, y los intereses del pueblo puertorriqueño dicen que tú quieres que se cuente tu intención.
Pues vamos, mira, la ley dice que un 0.5% menos, una elección cerrada, hay que contarla papeleta a papeleta. Pues vamos a contarla papeleta a papeleta. ¿Cuál es la obstinación de ellos dos de contar en máquina si ya sabe que ya se han demostrado que son los menos? Porque no es todo, o sea, los menos es que, por ejemplo, alguien votó fuera de los cuadritos y la contó en blanco, pero aparecieron. Son los menos, pero aparecieron. Pues eso hay que contarlo. ¿Usted cree que espera que se logre algún tipo de consenso aquí a noviembre? Porque después... Totalmente. Yo creo que obviamente Ricardo Rosselló nombrará, porque sé que nombrará a un nuevo comisionado electoral. Ese comisionado electoral llegará con algún tipo de instrucción y yo espero que se haga cumplir la ley y se haga cumplir lo que es la Constitución de Puerto Rico, que cualquier persona, no importa que no sepa leer o escribir, tiene derecho al sufragio universal, que es el voto. Gracias, Pichi. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Que Gracias se repita. Gracias y bendiciones al pueblo puertorriqueño. Será hasta una próxima intervención.